derivada de la velocidad relativa, finalmente vamos a colocar a todos los términos, ¿sí? Acá esto estaría representando la componente de la aceleración que está definida por la aceleración angular y el radio en la dirección de y su componente en la dirección del eje de las y, en j. Por lo tanto, la suma de esto me daría este término que es alfa por el vector de posición RB de A. Y lo mismo pasaría con estos dos términos que representan ¿qué cosa? La proyección de esta velocidad sobre los dos ejes. ¿Quién es esta? Y lo que ya hemos visto en rotación es la aceleración tangencial y esta es la aceleración normal. O sea, son las dos componentes que definen a una aceleración cuando esta aceleración es de rotación. La componente tangencial, que es tangente a la trayectoria, y la componente normal, que es perpendicular a la trayectoria. Bueno, ahí está el círculo que estaba mostrando el ingeniero Galdeano. Entonces, la aceleración normal, como ya hemos visto ayer, sería una aceleración que está en la dirección del radio y con sentido hacia el centro de rotación, y la aceleración tangencial, esta, tangencial, sería el vector verde que es tangente a la trayectoria. Bien, el verde con verde y el rojo con rojo. Bien, esto sería la aceleración relativa de B respecto de A, donde la aceleración relativa define la rotación pura del punto respecto del centro instantáneo de rotación. Bien, y que la estamos representando como la suma de la tangencial más la normal. Por otro lado, la aceleración, la variación de B respecto al tiempo me da la aceleración absoluta de B, que es la rototraslación, y la derivada de la velocidad respecto al tiempo me da la aceleración de A, que va a representar la aceleración de traslación. Por lo tanto, la ecuación final para este caso es que la aceleración de B es la aceleración de A más la aceleración relativa de B respecto de A, que está definida por estos dos términos que hemos colocado acá. ¿Sí? Bien. Finalmente, está colocado en palabras acá lo que yo ya dije. Entonces, la aceleración de A y la aceleración de B son aceleraciones absolutas de los puntos A y B, y que están referidas al sistema XY. Ahora, la aceleración de B, como lo era la velocidad de B, lo que está representando es el movimiento total, el movimiento de rototraslación, o sea, la aceleración del cuerpo en su movimiento de rototraslación. La aceleración de A es una aceleración absoluta también, porque la veo desde mi sistema absoluto. ¿Pero qué representa esta aceleración? Es solamente la traslación, como si el cuerpo se estuviera trasladando, nada más. Es la traslación del origen del sistema auxiliar. Y finalmente estos dos términos que representan aquí a la aceleración relativa de B respecto de A, ¿sí? Me representan que es este término que está acá, es la aceleración de B respecto de A, es la aceleración relativa de B respecto de A, que es una aceleración que está vista desde el origen de mi sistema móvil, y que lo veo desde mi sistema fijo. Por esto, esta es una aceleración de rotación y tiene componente normal y tangencial, como hemos visto. Bien. Esto visto en el mismo diagrama
cinemático que hemos visto para velocidades, pero ahora para aceleraciones, vamos a ver exactamente lo mismo. En la parte izquierda de esta ecuación, esta igualdad, nosotros vamos a tener lo que está sucediendo realmente, el movimiento plano general. Esto es lo que sucede realmente. Y en la parte derecha es lo que nosotros analizamos para que nuestro análisis sea más sencillo. Primero consideramos que todos los puntos del cuerpo se mueven con la misma velocidad que se mueve el punto de referencia, que es nuestro punto A, y es donde hemos puesto nuestro sistema móvil X1 y 1. Entonces, el B también se mueve con la misma velocidad de traslación que lo hace el punto A, con la misma aceleración de traslación que lo hace el punto A. Y luego vamos a considerar que todos los puntos del cuerpo, menos uno, que es el punto A, que es el que hemos considerado como sistema de referencia, como punto de referencia, y donde hemos colocado nuestro sistema X1 y 1, van a rotar, ¿sí?, siguiendo trayectorias que van a ser concéntricas al punto A. Van a ser concéntricas. Entonces, en este caso tenemos dibujada nada más que la trayectoria que sigue el punto B, y como ya sabemos, como esto es una aceleración de rotación, y me va a aparecer mi componente normal, que va a ser la que, como ya hemos dicho, la aceleración que está dirigida en la dirección del radio, pero en el sentido opuesto a la del radio, y la aceleración tangencial, que es tangente a la trayectoria. La suma de esta aceleración, la composición vectorial de esta aceleración normal más esta aceleración tangencial, finalmente me da la aceleración de V respecto de A, o sea, la aceleración relativa de V respecto de A. Entonces, esta parte sería la rotación pura, y esta parte sería la traslación pura. Cuando nosotros combinamos, es decir, sumamos los efectos de estos dos movimientos, nos tiene que dar el movimiento total. Entonces, si sumamos lo que le está pasando a A en la traslación, más lo que está pasando a A en la rotación, directamente es sumar un vector más nada, por lo tanto me da el vector correspondiente, la aceleración de A en el punto A, que es la traslación. Y si sumamos en el punto B, y vamos a tener que por un lado tenemos traslación del punto B, porque se mueve trasladándose, pero a su vez tiene una rotación pura, y esa rotación está definida por este vector, que es la aceleración de B. Pero ese vector tiene a su vez dos componentes, que son la normal y la tangencial, que es la que usamos para hacer más sencillo este estudio. Entonces, finalmente, la aceleración de B, que está indicada por este diagrama, será la suma de esta aceleración, que es esta aceleración de A, más la suma de estas dos aceleraciones, que son la tangencial más la normal. Eso está representado en este diagrama vectorial que tenemos a continuación. Entonces, la aceleración de A con su dirección y su sentido, ¿sí?, la representamos mediante un vector. Donde termina este vector, vamos a sumar el vector tangencial, con su dirección y su sentido. Y a partir de la aceleración tangencial, donde termina el vector tangencial, le sumamos el vector aceleración normal. ¿Sí? Entonces, ¿quién será la aceleración de B? Y será el vector que nace donde comenzaba la aceleración de A y termina el vector aceleración normal de B respecto de A. Para que me dé la suma de que este vector más este vector más este vector me dé ¿quién? Este vector
que es la aceleración de B. Es esta suma vectorial que tengo acá. Es álgebra de vectores, nada más. Y si yo uniese este punto con ese punto, lo que estoy obteniendo de acá hasta acá es justamente este vector, que es el vector de aceleración relativa de B respecto de A. Este vector que ha aparecido acá en rojo sería la suma vectorial de la componente tangencial más la componente normal, ¿de quién? De este vector, que es el vector realmente, el vector aceleración relativa de B respecto de A. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bien. Hemos terminado con el concepto de movimiento de rototraslación de un cuerpo, ¿sí? Con ejes en traslación pura. Ahora vamos a iniciar con el concepto del movimiento plano general o de rototraslación o movimiento complejo de un cuerpo, pero usando ejes en traslación y rotación. O sea que ahora el sistema relativo que nosotros colocamos en un punto del cuerpo, ¿sí? Ese sistema de eje, que en el caso anterior solamente podía trasladarse, ahora va a poder trasladarse y rotar con el cuerpo. En este caso es el que denominamos como caso 2, para poderlos diferenciar, básicamente. Entonces, como dice acá, el análisis realizado en el tema anterior, ¿no es cierto?, define o considera un cuerpo rígido moviéndose en forma compleja, definiendo tal movimiento a través de dos puntos. Ahora, estos dos puntos, como yo les dije y les recalqué, son puntos que pertenecen al cuerpo, que lo definen al cuerpo, donde su interdistancia, por el hecho de que ese cuerpo es un cuerpo rígido, o sea, por definición, se mantiene constante para cualquier posición que adopte el cuerpo dentro del plano. Por lo tanto, eso significa que el punto B, y me voy a devolver al diagrama anterior, acá, el punto B puede tener dos movimientos, como lo hemos visto. El punto B se puede mover como se traslada a, más como B rota respecto de A, y no existe otro movimiento. Vuelvo a decirlo. En este caso, en que este vector, ¿sí?, es un vector que se mantiene constante, o sea, es el vector definido por dos puntos que pertenecen a este cuerpo, ¿sí? El punto B se puede mover de dos maneras nada más, tiene dos movimientos, este punto B se mueve como se traslada a, más como rota B respecto de A, o con respecto al sistema auxiliar puesto en A, y se acabaron los movimientos. Está bien, ingeniero, vamos a, bien, traslación, como dice el ingeniero Galdeano, más rotación, no hay otro. Y eso es porque como ya vamos a ver, y yo lo he dicho, y lo estoy recalcando para que lo vean, porque les cuesta ver esto a la mayoría, es porque estos dos puntos son puntos que pertenecen al mismo cuerpo, por lo tanto, este vector no varía su módulo. ¿Mm? Bien. Bien. Pero nosotros ahora vamos a considerar el caso en que uno de esos puntos respecto o con los cuales nosotros estamos definiendo el movimiento, ¿sí?, es un punto que no pertenece al cuerpo, sino pertenece a otro cuerpo, ¿sí? Y esos cuerpos deslizan entre sí. Entonces, el punto A es un punto que está
que pertenece al cuerpo. El punto B está sobre el cuerpo, pero no pertenece a él. Es como dice el ejemplo acá, ¿sí? Imagínense en un disco que gira respecto a un eje, como si fuera una calecita de la plaza, y ese disco posee una ranura, ¿sí? Por la cual se desplaza una esfera. Sería esto como si fuera una circunferencia, donde este es el punto centro de esa circunferencia, y esta ranura estuviese en el sentido radial. Acá es un dibujo cualquiera. Y que una pelotita se mueve en el sentido radial. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Cuál es el análisis que tenemos que hacer? Básicamente es el hecho de que el punto B, este punto B, va a tener, ¿cuántos movimientos va a tener? Va a tener el movimiento de traslación, porque está sobre este cuerpo, va a tener, se va a trasladar como se traslada A, como se traslada todo el cuerpo, como en el caso anterior. Va a rotar como rota el cuerpo, porque está sobre el cuerpo, como en el caso anterior. Pero ahora, como este punto B no pertenece al cuerpo, se puede mover respecto del cuerpo. Entonces, ¿qué está pasando? Y que nos está apareciendo un tercer movimiento. En el caso anterior, por eso ponía tanto énfasis recién, yo tenía, como este punto pertenecía a este cuerpo, entonces la única posibilidad era la traslación y la rotación. Pero ahora tenemos que, además de la traslación y la rotación, porque esta esfera está sobre este cuerpo, aparece la posibilidad de deslizarse. Por eso decimos el deslizamiento del punto que no pertenece al cuerpo con respecto al cuerpo. Tenemos los tres movimientos. Entonces, esto obliga a que cuando analicemos el movimiento, como dice, en realidad se presentan casos en los que los cuerpos deslizan entre sí. Deslizan entre sí. Por eso dice acá, cuerpos que deslizan entre sí. O sea que tienen velocidades relativas. Y aquí adquiere realmente importancia, con toda letra, el concepto de relativo, es decir, el hecho de que un cuerpo puede moverse respecto de otro. Nosotros, en los casos anteriores, decíamos lo mismo, velocidad relativa de B respecto de A. Usábamos ese concepto, aunque el punto B y el punto A siempre se mantenían a la misma distancia. Verdaderamente, en ese caso deberíamos decir diferencia de velocidades entre dos puntos que pertenecen a un mismo cuerpo. En el caso anterior, cabría más ese concepto. De cualquier manera, se generaliza diciendo que es la velocidad de B respecto del punto A. En este caso, en el caso 2, realmente el concepto es válido en su totalidad, porque estamos definiendo el movimiento a través de dos cuerpos que no mantienen su distancia. Entonces hay un movimiento relativo verdadero entre esos dos puntos. Entonces por eso dice acá, a través de los cuales se define el movimiento, no mantienen constante su interdistancia, pues se encuentran sobre cuerpos diferentes. Pueden encontrarse sobre cuerpos diferentes o básicamente ser cuerpos diferentes que se mueven entre sí. Entonces, el sistema X1 y 1, que es mi sistema de referencia relativo o móvil, que vamos a poner en el punto A, siempre va a mantenerse el concepto de un punto de referencia que pertenece a este cuerpo. Entonces, yo voy a considerar al sistema X1 y 1 ubicado en uno de los puntos.
para poder analizar de la misma manera. Pero ¿qué va a suceder cuando quiera analizar esto? Cuando quiera analizar desde mi sistema auxiliar, colocado en A, el movimiento de B. ¿Y qué vamos a ver? Vamos a ver que este punto, por estar sobre este cuerpo, está rotando, pero a su vez, por no pertenecer al cuerpo, se está deslizando. Por lo tanto, el observador ubicado en el punto A, o sea, en el origen de mi sistema relativo, lo que va a ver no es un movimiento simple, sino un movimiento complejo, porque es el observador puesto en A, ¿sí? Va a ver que este cuerpo hace un movimiento complejo, porque a la vez que rota, se traslada. Si vamos a la gráfica, que tenemos dibujada acá, entonces vemos que el cuerpo se ha trasladado y ha rotado, ¿sí? Y si analizan un poquito más, van a ver que el vector RB de A, que define la posición del punto B respecto del punto A, también ha cambiado su longitud. Es decir, que el punto B, como está indicado acá, ¿sí?, ha cambiado su posición. Es como si yo tuviera esta esferita en esta posición y después la tengo en esa posición. Entonces el vector posición va a cambiar su longitud. Es lo que estamos indicando acá. El punto B en la primera posición con respecto a X1 y 1 tiene una determinada posición, indicada por este vector relativo que me da la posición de B respecto de A. Y en este otro caso es otro vector que tiene otra longitud. Entonces, acá estaría la pelotita en la segunda posición, que es la posición roja. ¿Qué está sucediendo? Y está sucediendo que el punto B, mirado desde el absoluto, ¿sí?, tendría tres velocidades, como ya lo dije antes. Se podría mover como se traslada A, más como B rota respecto del sistema auxiliar, más como B se desplaza dentro del cuerpo, cambiando su posición. Tenemos tres movimientos. Si nosotros mantuviésemos, como les dije recién, que este sistema X1 y 1 solamente se trasladara paralelamente a sí mismo, quiere decir que yo lo tendría en esta segunda posición del cuerpo, en la misma posición que tenía en el primero. ¿Qué estaría viendo desde mi sistema auxiliar? Ahí va a aparecer nuestro sistema auxiliar. Si yo mantuviese la propiedad del caso 1, que es que este sistema auxiliar se mantenga paralelamente a sí mismo, de la primera a la segunda proyección, yo como observador puesto en A, vería, ¿qué cosa? Que el vector B ha cambiado su posición. ¿Por qué ha cambiado su posición? Pero a la vez ha cambiado su longitud, lo cual está mostrándome que hay dos cambios, que hay un movimiento complejo. Y yo estoy aplicando un método que se llama el método del movimiento relativo, o teorema de Chasles, que lo que hace es descomponer los movimientos para poder tratarlos en forma más sencilla. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo para no ver dos movimientos desde mi sistema auxiliar? ¿Qué tendría que hacer? Vuelvo a decirles que sinceramente me gustaría estar con ustedes en la misma aula. Y bueno, ¿qué tengo que hacer? Y tengo que eliminar uno de los movimientos para poder ver uno solo. ¿Y cómo puedo eliminar uno de los movimientos? Y bueno, haciendo que mi sistema auxiliar rote con el cuerpo. Entonces, cuando este sistema auxiliar rota con el cuerpo, entonces yo elimino la rotación, elimino el efecto de la rotación.
¿Y qué voy a ver colocado yo en este sistema auxiliar, desde este punto? Y solamente voy a ver que este punto ha cambiado su posición con respecto a mi sistema auxiliar. Pero su posición en lineal, pero su posición en relación con la posición angular se está manteniendo constante. ¿Ah? Su posición angular se mantiene constante. Entonces, ¿qué he hecho? He eliminado uno de los movimientos que puedo ver desde mi sistema auxiliar. Y desde mi sistema auxiliar solamente puedo ver, ¿qué cosa? El deslizamiento. Es decir, el hecho de que esta pelotita va de una posición a otra, desde mi sistema auxiliar, que acompaña la rotación del cuerpo. ¿Mm? Se dice acá que el sistema auxiliar asume el movimiento de rotación del cuerpo. Asume. Lo dicho de otra manera, hace suyo el movimiento de rotación del cuerpo. Ahora lo que estamos considerando es que el sistema auxiliar es el que rota, y el cuerpo que está adherido al sistema auxiliar rota con el sistema auxiliar. Ese es el concepto que deben tener claro. Ya no es el cuerpo el que está rotando, por supuesto, pero rota porque el sistema auxiliar lo tiene adherido al cuerpo y por lo tanto el cuerpo rota con el sistema auxiliar, al rotar el mismo. Bien, ¿cuál es la diferencia ahora en relación con el caso 1? En función de los movimientos que yo puedo ver desde mi sistema absoluto. Y bueno, si yo ya no puedo ver la rotación desde mi sistema auxiliar, porque ya no veo la rotación del cuerpo respecto a mi sistema auxiliar, porque ahora está rotando el cuerpo con el sistema auxiliar. Entonces, ¿de dónde puedo ver la rotación? ¿Desde dónde? Y desde mi sistema fijo. Entonces ahora sucede que la traslación del origen del sistema auxiliar más la rotación del sistema auxiliar son dos movimientos que solamente puedo ver desde mi sistema absoluto, o sea, un observador puesto en el origen del sistema absoluto. ¿Y qué voy a ver solamente desde mi sistema auxiliar? El deslizamiento que está indicado acá con la flecha doble de color ocre. ¿Estamos de acuerdo? Acá sucede lo mismo que en el caso anterior. Yo necesito conocer la velocidad, debo conocer datos para poder resolver el problema. ¿Y cuáles van a ser los datos que vamos a tener para resolver los problemas? Van a ser las velocidades, la aceleración correspondiente al punto que yo tomo como referencia. ¿Y qué voy a obtener como resultado de todo este análisis? Y la velocidad y la aceleración del punto B en esta situación. Como verán, pasa exactamente lo mismo para la primera posición y para la segunda posición. Los vectores absolutos que me definen la posición del punto A y del punto B van a sufrir modificaciones, por lo tanto, modificaciones en su longitud y en su posición angular, lo cual me va a dar, al derivar estos vectores, me van a dar velocidades, ¿sí? Y me van a dar aceleraciones, ¿no? Como lo hemos visto anteriormente. Bien, espero que haya sido lo más claro posible esta explicación. Básicamente el caso 2 se basa en el hecho, entonces, de que el punto A y el punto B, a través del cual yo analizo el movimiento, son puntos que no pertenecen al mismo cuerpo, ¿sí? Están sobre el mismo cuerpo, los puedo referir, pero no se mueven
o sea, no pertenecen al mismo cuerpo. Por lo tanto, la distancia, la interdistancia entre esos dos puntos no se mantiene constante. Cuando, a medida que este cuerpo se va moviendo, esta distancia va variando. Y esa es la situación que me obliga, entonces, a que mi sistema auxiliar no solamente se traslade, sino que se traslade y rote, y asuma el movimiento de rotación del cuerpo. Bien. Dicho todo esto, y ya se está terminando, desgraciadamente el horario otra vez, el análisis en cuanto a las ecuaciones que vamos a obtener de velocidad y de aceleración, la ecuación de la posición va a ser siempre la misma. La posición de B va a ser la posición del punto A más la que tiene B respecto de A. ¿Sí? Esa va a ser nuestra ecuación siempre de la geometría. Es la misma ecuación. Entonces, la posición de los puntos A y B está dada por los vectores RA y RB, que son las posiciones absolutas referidas al sistema XY, absoluto. La posición de B y de A están dadas respecto al sistema X1, que rota y que ahora se traslada y además rota. ¿No? O sea que tenemos el vector RBA, vector de posición relativo. ¿No? Ahora lo que a nosotros nos interesa analizar es este vector RB de A, que como en el caso anterior también estaba compuesto, o lo puedo definir a través de sus proyecciones sobre el plano X1, sobre el eje X1 y el eje Y1, dándonos las dos proyecciones que por razones de facilidad, por hacerlo más sencilla, en vez de considerar la RB de AX en I1, RB de A en I, según J1, simplemente le hemos llamado XB e IB, para hacerlo más sencillo, nada más, al análisis. Entonces, como dije, la posición estaría dada por el vector RB, que vale RA más RB de A. Si derivamos esta ecuación, y vamos a encontrar la velocidad del punto B, que nos dará una ecuación que será la velocidad de rototraslación del cuerpo igual a la velocidad de traslación del sistema relativo, como lo hemos visto, más la derivada de la velocidad del vector de posición B sub A respecto a este. Bien. Esta derivada es la que nos va a hacer siempre la diferencia. Como en el caso anterior vimos, ¿no es cierto?, es lo que derivamos. En este caso, RB de A la hemos expresado como la coordenada, la proyección en la dirección del eje de las X, según 1 y 1, y la proyección en la dirección del eje de la Y, en la dirección de J1. Entonces, si derivamos este vector relativo, y nos va a dar una velocidad relativa. Entonces, si derivamos esto, vamos a obtener que es la derivada de un producto, porque esto, como siempre, esto es función del tiempo, y esto también es función del tiempo. Entonces, es la misma de siempre. La derivada del primero por el segundo, el primero sin derivar por la derivada del segundo, y así para todo. Ahora... Disculpen que corte, ya en sí. menos de un minuto ya se corta, como para que sepan. Bueno, listo. En menos de un minuto no puedo seguir hablando, desgraciadamente. Ya el lunes que viene terminamos con este tema, para ya iniciar con la parte de mecanismo. Seguramente el martes ya comenzamos con la parte de mecanismos. Así que, como digo siempre, vayan leyendo todo esto que estamos hablando, porque vamos a hacer algunas preguntas para
para ver que ustedes están leyendo todos los